Volvemos al aire de la Tucumana de mañana. Nos vamos a meter ahora en la economía, ¿sí? En el ámbito económico de este país, porque se anunció una nueva medida, ¿sí? Por parte del gobierno nacional, que es la suba de retenciones para algunas exportaciones, ¿no? Específicamente para el trigo se prorrogó, es la que quedó fuera, pero sí para el maíz y para la soja va a haber retenciones ahora, y vamos a hablar justamente con un representante de la Asociación de Productores del Norte, de APRONOR, que es Javier Martínez, el secretario de APRONOR, y le damos la bienvenida al aire de la Tucumana de mañana. Gabriel Sanzano y Franco Carleto, les saludamos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Buenos días también, por usted, gracias por su tiempo. Y bueno, en principio lo primero, preguntarle de qué se trata esta medida del gobierno, qué implica esta suba. Mira, es básicamente volver a los valores anteriores, principalmente en la soja y el maíz, que son los principales dos cultivos de grano. En soja vuelven de 26 a 33 y en el maíz de 9 a 12. Y bueno, en este caso, en el maíz directamente, acá en el norte no pudimos aprovechar esta baja temporal de retenciones, ya que recién estamos por comenzando la cosecha de maíz, por lo cual quedamos afuera incluso de este beneficio, sumado a todos los problemas que la producción en el norte conlleva. Claro, esto había sido una baja que había habido en los puntos en las retenciones, que había sido anunciado que iba a ser justamente hasta ahora, hasta mediados de año, pero claro, me hablás que en el maíz todavía no se cosechó, por ende, esa baja directamente nunca se hizo efectiva. Tal cual. Acá en el maíz recién se está empezando, ya se cosecharon algunos lotes, pero la mayoría está sin cosechar. Y bueno, ya a partir del martes volverían los valores anteriores, por lo cual acá en el norte, si ya bien la campaña venía complicada, ahora se complica aún más. Si bien es cierto que el gobierno había advertido de esto, ¿no? Había advertido y había dicho en algún momento, bueno, liquiden, a los productores los llamamos que liquiden, porque si no liquidan, después les vamos a subir las retenciones. Lo primero que pienso es en cuánto se contradice esto con el discurso general que tiene el gobierno, que es el de la libertad del mercado, la no intervención del Estado en las diferentes industrias, y la idea esa de que la economía no tiene que ser intervenida de ninguna forma por el Estado, ¿sí? Por los diferentes estamentos estatales. En este caso es una intervención directa. Tal cual. Como vos lo decís, además que es una promesa de su campaña, no solo una baja, sino retenciones cero. A ver, entendemos que no puede ser cero de un día para el otro, pero bueno, es una baja que tiene que ir progresiva, y volver, esto sería un retroceso, sería un paso atrás. Hay mucho descontento en el sector, un sector que lo apoyó mucho el presidente en general, pero ya se nos está acabando la paciencia, ya se nos acaba el tiempo, y bueno, ya los números son muy complicados, precios internacionales por el piso, flete aumentando, y acá en el norte, sumado a todas estas problemáticas, tenemos 1000 kilómetros del puerto, tenemos rindes menores que en otras zonas del país. Entonces acá, principalmente en el norte, todas estas medidas nos están llevando directamente a la quiebra. No puedo evitar, cuando escucho la palabra retenciones, volver al año 2009, creo que fue 2008. 2008. Sí, cuando fue la famosa ley 125, que después terminó siendo revocada en el Congreso, o mejor dicho, no votada en el Congreso, porque Cobos votó en contra del gobierno que en ese momento integraba. Bueno, un momento en el que la palabra retención estuvo súper mediatizada y en que las problemáticas del campo se hicieron visibles para toda la sociedad argentina. Sin embargo, desde entonces las retenciones nunca dejaron de estar, y pasó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era quien la propiciaba en su momento, pero después vino el de Macri, vino el de Alberto Fernández, y ya llevamos 2 años de Milei y las retenciones no vuelven atrás. La pregunta es ¿por qué también, no? Y por qué a su vez toda esa mediatización de aquel momento parece haber quedado atrás, y hoy por hoy las retenciones siguen y a la gente casi que ni se entera. Y bueno, a ver, en teoría supuestamente es para cuidar la macro, el equilibrio fiscal del que tanto se habla, que
yo entiendo que es importante, pero bueno, esto es un sector que viene poniendo el hombro hace rato y ya no da más. O sea, siempre el campo da la mano y bueno, es momento que el campo necesita una mano, necesita ni siquiera una mano, porque eso sería una ayuda extra. Necesitamos que nos saquen el pie de encima directamente, porque no es que estamos pidiendo subsidio, nada. Estamos pidiendo que nos bajen los impuestos, que es algo que viene atentando contra la producción hace muchos años, y bueno, Argentina está estancada en un piso de producción que no lo puede superar debido a la presión fiscal. Javier, el gobierno viene impulsando, ¿no? Está ávido de ingreso de dólares a las reservas locales y viene impulsando, entre otras medidas, por ejemplo, lo que se conoció como el dólar colchón, ¿no? Para que la gente inserte en el circuito legal los dólares que tenía en casa, y parece, o sea, todo indicaría a priori que esta medida iría en contra de ese objetivo del ingreso de divisa extranjera al país. Preguntarte cómo crees que va a impactar en la cotización del dólar o del agrodólar esta medida, y imaginamos que también va a derivar inevitablemente en una retracción del ingreso de la divisa acá al país, ¿no? Sí, a ver, yo creo que va a haber mucha menos, van a disminuir las exportaciones. Bueno, ya después de lo que es balanza comercial, ya no me meto en esos temas, no sé, y tampoco sé qué va a pasar con el dólar, pero lo que estoy seguro es que con estas medidas va a haber muchas menos exportaciones, van a entrar menos dólares. Si bien dicen que se mantiene lo que es trigo y cebada, centeno, bueno, cultivos invernales son el peso que tienen es muy poco comparado con los cultivos principales como soja y maíz. O sea, esto puede derivar, puede haber una decisión del sector de no liquidar, de bajar los niveles de exportación, evidentemente. No sé si perdimos el contacto o... ¿Está? ¿Está Javier? Sí, te estoy escuchando medio mal, pero te escucho. Bien. La pregunta que te hace mi compañero, te la transmito, es si esta situación, digamos, de las retenciones puede generar que los exportadores, bueno, retengan también, no liquiden y retengan el producto acá sin exportarlo hasta que haya condiciones más convenientes. Y bueno, ese es otro tema, porque muchas veces el productor no decide cuándo se exporta y cuándo no. Eso también hay, quizás está mal entendido en general. El productor, por lo general, por lo menos los productores chicos y medianos, cosechan y venden porque necesitan tapar deudas, hay mucho que pagar, casi todo se financia en la producción, entonces hay que cubrir cheque, hay que pagar tarjetas, por lo cual el productor por lo general vende todo. Por ahí lo que son los exportadores, los acopiadores, ellos después retienen y ven cuándo liquidan, cuándo exportan, pero esa decisión final por lo general no la tiene el productor. ¿Se analizan medidas de fuerza, como aquella vez, justo recordábamos también la del 2008, se analizan medidas de fuerza que pudieran también volver a poner el tema en agenda como en aquel momento? Mira, a nivel nacional no sé, pero acá principalmente en lo que es el norte, la situación está muy complicada, hay gente muy enojada, entonces no descarto alguna medida de protesta, no sé cuál, pero todavía no hay nada decidido. Hay que verse esto recién en la noticia nueva, fresca, así que bueno, veremos en el correr de los días cómo se desarrolla el tema. Pregunta también para entender un poco la industria. Es una industria que es cambiante y que tiene años mejores y años peores. ¿En qué momento está ahora la producción agropecuaria en términos generales en Argentina, específicamente la de granos? Y en comparación a lo que han sido los últimos por ahí 15, 20 años, que tengo entendido que hubo algún momento de esplendor y de auge, sobre todo en la soja, ¿no? ¿Cómo está ahora la industria? Mira, venimos de dos campañas un poco malas. Esta a nivel nacional es buena, entre comillas, pero bueno, como yo te decía antes, Argentina va a despegar el día que saquen las retenciones, porque hoy por hoy casi no dan los márgenes, entonces los productores no pueden invertir en fertilizantes, en mejores maquinarias,
montón de tecnología que te puede hacer subir los rindes, y bueno, esto sería un beneficio para el país porque crecería en toda la área de producción. El tema es que bueno, no hay países que no tienen retenciones y que se ve cómo impacta directamente en la producción. Acá en Argentina lamentablemente estamos con un ancla. El día que la saquen no va a ser inmediato, pero a la larga seguramente se va a ver un aumento en la producción a nivel país. Bien, perfecto. Bueno, entonces como para repasar y pasar en limpio, Javier, retenciones vuelven a subirse en el caso de la soja hasta al 33%. Así pareciera ser. Yo no lo leí completo el boletín oficial, pero según me comentan, a partir del martes volvería. Bien, a partir del martes vuelven las retenciones al 33% y en el caso del maíz del 9 al 12 vuelven, ¿no? Aparentemente sí, según escuché. Como te digo, no leí completo el boletín oficial todavía, pero bueno, Esto, de ser así es una gran desilusión. ¿Estos porcentajes con altibajos son los que se vienen sosteniendo desde el 2008? ¿Mismos porcentajes? Se bajaron un poco en época de Macri. Habría que ver históricamente, la verdad no lo tengo ahora en la memoria, pero bueno, lo que es seguro es lo que impacta en la producción acá en el norte, ya sea, es más, incluso con 26 te diría la soja, los números son muy malos, ni hablar de si vuelven al 33%, estamos hablando que 1 de cada 3 camiones para el gobierno. Entonces, así se hace muy difícil producir, ya hay muchísimos productores que quedaron en el camino y bueno, si esto sigue así, vamos a dejar de existir directamente. Bueno, gracias por su tiempo, Javier, Muchas gracias. No, gracias a usted, un saludo. Javier Martínez, secretario de APRONOR, que es la Asociación de Productores del Norte Argentino, que, sufriendo, por supuesto, como tantos otros sectores de la economía, de la macro, de la micro, de los productores, de los exportadores, de los importadores, absolutamente todos terminamos sufriendo lo que son las crisis económicas, aunque parezca que venga el tiempo, el viento de cola para algunos sí, para otros no, a todos para todos. Sí, para poner los números en la mesa, para aclarar cómo es la situación, el boletín oficial del día de hoy, viernes, se publicó el decreto 439. El decreto 439 dice, vamos a prorrogar las retenciones reducidas para determinados granos, en este caso trigo y cebada. Para el trigo y la cebada, las retenciones reducidas van a continuar hasta el día 31 de marzo del año 2026 y se van a ubicar en 9.5%. Eso es lo que va a tributar la exportación de trigo y de cebada hasta el 31 de marzo de 2026, 9.5%, que es la reducción que le aplicó el gobierno. Se va a extender entonces hasta el 31 de marzo de 2026, 9.5% van a tributar trigo y cebada. En cambio, se dejó sin efecto la reducción de las exportaciones para el maíz y la soja. En el caso, a partir del 1 de julio, que es el próximo martes, la soja, que venía tributando un 26% con la reducción, a partir del 1 de julio va a empezar a tributar lo que tributaba antes, el valor anterior, que es el 33%, y en el caso del maíz y el sorgo, que venían tributando el 9.5%, van a volver a tributar el 12%. Bien. A partir del 1 de julio. Perfecto. Bueno, ahí está. En el caso, las retenciones son una palabra que se instalaron en la agenda pública en el año 2008, recordaremos con esa medida la 125, la resolución 125, que en su momento fue impulsada por el ministro de Economía, que era Lustó, ¿no? Lustó era el ministro de Economía en ese momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que acababa un año antes, había sido electa presidenta por primera vez. ¿Sí? Yo le preguntaba el tema de la decisión que van a tomar los productores respecto a si van a liquidar o no, que él decía siempre liquidamos, porque no recordemos que en esa extensísima y histórica huelga del campo sacaban la silobolsa cargada con grano a la vera de la ruta y la mostraban, ¿no? Diciendo, acá tenemos y no la vamos a exportar hasta que no nos bajen las retenciones. Tiraban leche, tiraban, ¿te acuerdas de los camiones de leche que la derramaban? Sí ha habido momentos en donde los productores han decidido... Pasa que hay productores grandes y productores pequeños, también hay que entenderlo eso. Quizás fue en ese momento un error político del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de creer que todo el campo es igual, que lo mismo la Federación... La Sociedad Rural, que la Federación Agraria, por ejemplo, ha logrado dos entidades que históricamente han estado
enfrentadas, se han unido en ese momento, en el 2008, porque esa medida también ponía en una misma bolsa, y no era una silo bolsa, sino una bolsa política, generalizaba a todos en el mismo lugar. Bueno, en ese momento era lo que se propiciaba, o mejor dicho, se impulsaba desde la medida, eran retenciones móviles que alcanzaban un máximo del 45%, un mínimo del 35%. Esa medida finalmente después se había vuelto atrás, ya incluso en negociaciones, y volvió a foja cero con el voto de Cobos. Bueno, pero desde entonces, puntos más, puntos menos, con altibajos, no se han sacado las retenciones en ningún momento. No. Y la famosa promesa de campaña, no solo de Milei, sino también de Macri en su momento, retenciones cero, nunca se cumplió. Porque es una muy buena fuente de ingreso para el Estado argentino, necesaria, como bien lo decía recién Javier Martínez con charla con nosotros, el secretario de PRONOR, también para el equilibrio fiscal. Cuando vos decís equilibrar la balanza fiscal, estás hablando de ingresos igual a egresos. Bueno, si bajás mucho los ingresos, te volvés a desbalancear. Sí, además un país agroexportador, ¿no? Que exporta granos, es lógico que tributen un porcentaje de la producción para que básicamente funcione el país, ¿no? Un país cada vez más desindustrializado y cada vez más dependiente de la exportación de grano. Sí, las retenciones móviles, por ejemplo, en lo técnico, en su momento preveían también justamente que iban a ser móviles en función al precio internacional de la tonelada de grano, ¿no? Que en ese momento estaba altísimo el precio y era un momento de esplendor de la producción de soja en Argentina. Entonces las retenciones eran mucho dinero, pero al mismo tiempo también los productores ganaban mucho dinero. Probablemente si se hubiera sostenido el esquema móvil en estos momentos de vacas flacas, y no estamos hablando de manera literal en este caso, pero sí podría aplicarse, bueno, quizás también las retenciones serían menores, ¿no? La cuestión es que ningún gobierno termina de sacar el esquema de retenciones, ¿sí? Milei la bajó un poquito durante unos meses y, como bien nos decía Javier Martínez, ni siquiera en el caso del maíz se logró cosechar. O sea, Tucumán no agarró el periodo que estaba reducida la retención y no la aprovechó. No lo pudo aprovechar. Exactamente. Bueno, 10:30 de la mañana, en un ratito volvemos con más La Tucumana de mañana. Hasta las 12 estamos en vivo por la 95.9 y por la Tucumana FM.